El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas. Cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos ya a este cuarto domingo del tiempo pascual. Un cuarto domingo que todos los años nos invita a una misión muy especial, y es a la oración por las vocaciones, ya que en todo el mundo celebramos esta jornada de oración por las vocaciones, convocada por el Santo Padre cada año. Qué bueno que este tiempo, este domingo, sea para nosotros una oportunidad de reflexionar sobre esta realidad de las vocaciones, o podríamos decirlo más genéricamente, esta realidad de la vocación. La vocación que es el llamado de Dios hacia cada uno de nosotros. Vocación que es lo primero que Dios va poniendo en el corazón del ser humano, de cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que compartimos a través de la pantalla de 13 Max. Cada uno de nosotros recibimos de Dios el llamado. Y digo esto porque a veces estamos tentados de pensar que cuando decimos vocación, cuando decimos que rezamos por las vocaciones, cuando decimos que pidamos al Señor más vocaciones, estamos simplemente pidiendo que haya más sacerdotes y más religiosas. Esto está alejado de la realidad, ya que cuando pedimos al Señor por las vocaciones, estamos pidiendo también por cada uno de nosotros, porque aquellos que son llamados a la vida matrimonial también reciben la vocación al matrimonio. Aquellos que son llamados a dejar su tierra e ir a tierras de misión son llamados a la vocación misionera. Y todos nosotros, desde nuestro bautismo, desde ese día tan especial en el cual el Señor nos adopta como hijos suyos, nos convoca, nos vocaciona, para usar la misma palabra, nos convoca para que seamos buenos cristianos. Podríamos decir que el día de hoy es para rezar por la vida consagrada. Y cuando decimos vida consagrada, decimos la vida de todos nosotros, que hemos sido consagrados desde el día de nuestro bautismo. El Papa nos invita a reflexionar en esta jornada con el tema la vocación, don de la caridad de Dios, don de la caridad de Dios. Es decir, Dios nos llama porque nos quiere, Dios nos llama porque nos ama. A veces pensamos, cuando vemos que algún joven de nuestra comunidad responde al llamado de la vocación sacerdotal, y decimos: uy, qué sacrificio, cómo va a sufrir, o alguien que se dedica
a la vida misionera y que va a compartir su fe en alguna otra región de nuestro país o del mundo, o alguien que consagra su vida en la vida religiosa, o simplemente alguien que decide casarse y decimos, uy, qué sufrimiento, bueno, decimos, en definitiva, no vemos muy bien responder a la vocación. Ahora, esto que el Santo Padre nos dice, la vocación como don de la caridad de Dios, nos debe alejar de ese pensamiento, porque responder a la vocación, responder al llamado, es, en definitiva, abrir paso a nuestra felicidad, es abrir paso a nuestra felicidad. A veces nosotros pensamos que responder a una vocación es renunciar a aquello que yo quiero, es renunciar a aquello que yo sueño, es renunciar a aquello que anhelé toda mi vida. Entonces toda mi vida anhelé esto y ahora, bueno, siento que Dios me llama al matrimonio, debo renunciar a algunas cosas. Siento que Dios me llama a la vida sacerdotal o a la vida misionera, tengo que renunciar a algunas cosas. Ver la vocación como un don de Dios y como don del amor de Dios es convencernos a nosotros mismos que respondiendo al llamado de Dios vamos a ser felices, que respondiendo al llamado de Dios allí va a estar nuestra felicidad. No solamente una renuncia que implica tristeza, no solamente una renuncia que implica solamente sacrificio. Obviamente que toda elección en nuestra vida y el responder al llamado de Dios, a la vocación de Dios, es una elección. Obviamente que toda elección implica renuncias e implica sacrificios, pero esas renuncias y esos sacrificios son para construir nuestra felicidad. Donde Dios nos llama, allí estará nuestra felicidad. Si no encontramos la felicidad en aquello que Dios nos llama, debemos preguntarnos si verdaderamente estamos renunciando a aquellas cosas que nos impiden la felicidad. Si no será que nos estamos aferrando vanamente a algunas cosas nuestras que nos impiden ser felices. Porque el llamado de Dios nunca nos va a impedir ser felices. Porque el camino que Dios nos tiene es eso, el camino de la felicidad. La gloria de Dios es que el hombre viva bien, y eso es ser feliz en el camino que Él nos convocó. Ahora, otra cosa que sería bueno pensar en este día en el cual reflexionamos acerca de las vocaciones, es que la vocación, la convocación de Dios, el llamado que Dios nos hace, no termina en un día. No es que tuve mi tiempo de noviazgo, decidí casarme, intuyo que Dios me llama a la vida matrimonial, porque nunca tengo muchas certezas de ningún llamado, intuyo que Dios me llama aquí, doy el sí y termina el llamado. No, la vocación inicia. No es que creo que Dios me llama a la vida sacerdotal, inicio el proceso de discernimiento, voy al seminario, el obispo me ordena sacerdote y termina la vocación. No, inicia el camino de vocación, porque el camino de vocación es ir respondiendo a Dios cada día, porque Dios nos va llamando cada día a ciertas cosas. La vocación a la vida cristiana, que es la primera vocación que recibimos desde el día de nuestro bautismo, se va renovando día a día, y cada día debo aprender a escuchar la voz de Dios y cada día debo aprender a responder al llamado que Él me hace. Yo soy el buen pastor, dice el texto del Evangelio, conozco mis ovejas me conocen a mí, mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz. Entonces, qué bueno que le pidamos al Señor saber diferenciar su voz en el día a día, porque cuando sabemos escuchar lo que Dios nos dice, cuando sabemos escuchar lo que Dios nos habla, sabremos escuchar el llamado. Y cuando podemos escuchar el llamado
que Dios nos hace en el día a día, no solamente a las grandes vocaciones, a las grandes elecciones de nuestra vida, sino en lo cotidiano, en lo de todos los días. Cuando sabemos escuchar la voz del Señor, podremos ser capaces de responderle. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía, especialmente por las vocaciones sacerdotales, especialmente por estos jóvenes que en estos días, desde el viernes hasta hoy, están realizando su convivencia en el seminario menor, acompañado por la pastoral vocacional diocesana. Pidámosle por estos jóvenes que empiezan su camino de discernimiento para saber si Dios los llama a la vida sacerdotal. Pidamos por ellos, pidamos por muchos otros jóvenes que día a día se plantean la vocación sacerdotal, religiosa, matrimonial, misionera, y aún no se animan a dar el paso de responder. Pidamos por todos ellos y los colocamos a todos en el Inmaculado Corazón de nuestra Madre. Que así sea.